En esta ocasión yo quisiera que pudiéramos pues retomar a partir de un tercer aspecto que nos presenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que es el hecho de hablarnos de la adoración como un ritual, ¿verdad? Como un ritual. Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, vemos que los hombres de alguna manera llevan a cabo cierto tipo de rituales para adorar a Dios. Por ejemplo, en el caso de Abel, él presenta una ofrenda al Señor, al igual que Caín. Ciertamente una no fue aceptada por Dios, la otra sí. Cuando nosotros vemos a Noé, nosotros vemos que también Noé presenta una cierta expresión de adoración, de gratitud después de salir del arca, y esto conforma un ritual de sacrificios, ¿verdad? Y entonces hay esta forma de ritual. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, el libro de Génesis y el libro del Éxodo, nosotros vemos que las personas de alguna manera llevan a cabo este tipo de rituales. Así los vamos a llamar, ¿no? Rituales cúlticos. Pero es hasta el libro de Levítico donde nosotros vemos que Dios empieza a regular todos esos rituales, ¿sí? En otras palabras, Dios pareciera que pone un orden, ¿verdad? ¿Cómo es que los hombres al principio pudieron tener noción de que era necesario todo esto? Bueno, sin duda que hubo revelación de parte de Dios, pero esta revelación, como ustedes saben, era una revelación que en la antigüedad se transmitía de manera oral, ¿sí? ¿Cómo enseñó Adán a sus hijos a adorar a Dios? Bueno, de manera oral. ¿Cómo enseñó Abel Caín y todos los demás personajes a sus descendientes a adorar? Bueno, ciertamente a través de ciertas enseñanzas que sus padres fueron transmitiendo de generación en generación. Pero cuando nosotros llegamos ya a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, vemos que Dios empieza a poner llamémosle así, una estructura más formal para la adoración. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nosotros observamos? Por ejemplo, en el Éxodo se le da al pueblo la instrucción de levantar un tabernáculo, ¿verdad? Es un lugar donde la presencia de Dios iba a manifestar y donde pues los adoradores iban a presentar sus sacrificios. Ellos no podían presentar sus sacrificios en otro lugar que no fuera precisamente el tabernáculo a partir de ese momento. Entonces hay una regulación del culto público, por así llamarlo. Y además de esto, en el libro de Levítico nosotros encontramos que tanto al pueblo como a los sacerdotes se les dan instrucciones específicas de cómo ellos debían adorar. Y esto entonces nos presenta a la adoración como un ritual. Y repito, el ritual nos mete en ciertas formas. Ahora, uno debe preguntarse ¿por qué razón Dios pone orden o Dios establece todas estas formas para que los creyentes participen en la adoración? A mí me parece que hay muchos aspectos que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en los primeros capítulos, nosotros encontramos 5 sacrificios diferentes, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de estos sacrificios? El primero de ellos, por ejemplo, era el holocausto, ¿sí? Ahora, cuando un israelita iba a presentar un holocausto al Señor, en primer lugar tenía que preguntarse, ¿la adoración que yo voy a presentar en este momento realmente requiere un holocausto o requiere algún otro tipo de sacrificio? Porque el holocausto no era el único sacrificio que se presentaba. Había otro tipo de sacrificios, ¿verdad? Había, por ejemplo, lo que se conoce como el sacrificio de granos, de alimentos, ¿verdad? Había también un sacrificio en donde el adorador participaba en alimento de lo que presentaba en sacrificio, ¿verdad?
había sacrificio por la culpa, había sacrificio por el pecado. O sea, eran 5 diferentes sacrificios. Entonces, antes de adorar, el creyente tenía que preguntarse, ¿qué tipo de sacrificio le voy a presentar a Dios? Y esto nos da una enseñanza a los cristianos neotestamentarios sobre nuestra adoración. Porque muchas de las veces nosotros llega el día domingo y tomamos nuestra participación el día domingo como algo mecánico, ¿no? O sea, sí, yo sé que tengo el deber de dedicar un día de adoración al Señor, pero realmente deseamos cuánto nosotros preparamos nuestra experiencia de adoración el día domingo. Y no me refiero solamente a dejar preparado nuestra vestimenta desde el sábado por la noche o nuestra ofrenda en un sobre antes de venir al culto, sino todo lo que implica mi participación en la adoración. ¿Sí? Todo eso es muy importante. Sí, nosotros ya no tenemos que preguntarnos si vamos a tener que presentar un holocausto o un sacrificio por la culpa o una ofrenda de granos u otra cosa, pero sí tenemos que pensar, sí tenemos que razonar y de tal manera que todo nuestro ser pueda involucrarse, ¿verdad? Involucrarse en la experiencia de la adoración. Pero una de las cosas que vimos también, básicamente esto, repito, es un repaso de lo que nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver antes de entrar en la materia de esta ocasión, es que una de las cosas que también nos enseña este aspecto de los sacrificios es que los sacrificios sin sumisión no tienen ningún valor, ¿sí? Los sacrificios sin una expresión de sumisión no tienen absolutamente ningún valor. Y esto también tiene una aplicación para nosotros como creyentes neotestamentarios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cantar, podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos escuchar la predicación, pero si mi corazón no está expresando una sumisión a Dios, una obediencia a Dios, entonces mi adoración es una adoración vana, ¿sí? Es una adoración que no tiene esencia, no tiene esencia. Recuerdan ustedes, por ejemplo, y ahorita vamos a meternos más adelante en lo que nos enseñan los profetas, pero recuerdan que muchas veces los profetas denunciaron al pueblo y denunció al pueblo porque le dijo, cansado estoy de sus holocaustos, estoy harto de sus sacrificios. Es como si Dios en este tiempo nos dijera, ¿sabes qué? Estoy harto de tus cantos, estoy harto de tus himnos, estoy harto de tus predicaciones, estoy harto de todo esto. Ahora, ¿por qué razón se daba esto? Porque el pueblo no expresaba una sumisión de corazón a Dios. Simple y sencillamente creía que por el hecho de hacer lo que debía hacer, en automático, aunque no tuviera obediencia al Señor, ya eso representaba una experiencia de adoración. Bien, vamos entonces a nuestra tema de esta hora. Vamos a tratar de cubrir 2 aspectos más en relación con la adoración del Antiguo Testamento. Y la primera de ellas es el hecho de que los salmos, hermanos, nos presentan a la adoración como alabanza, ¿verdad? Como alabanza. Todos estamos de acuerdo que cuando pensamos en el libro de los Salmos, pues prácticamente estamos pensando en un libro de adoración, ¿verdad? Un libro de adoración. ¿Saben cuántos salmos de los 150 nos hablan de alabanza y adoración? 149. Solamente el Salmo 88 no alude a la alabanza, pero los 149 salmos tienen un mensaje relacionado con la alabanza, con la adoración. Y muchos han dicho, ¿verdad?, que o se refieren a los salmos como el himnario del pueblo de la antigüedad, pueblo de Dios de la antigüedad. Y básicamente quienes pues han tenido la oportunidad de leerlo han visto que es una colección, ¿verdad?, de oraciones
También nos ofrece una guía para una correcta adoración. Por ejemplo, hemos estado compartiendo con ustedes mensajes sobre los Salmos 120 al 134 y hemos estado viendo cómo interesantemente el Espíritu de Dios nos está llevando en una serie de pasos o escalones para ascender en nuestra experiencia de adoración. Entonces, esto es los libros de los Salmos, un manual para adorar a Dios, ¿verdad? Y entonces, en primer lugar, debemos decir que la alabanza forma parte importante de la adoración. Ahora, aquí alguno tal vez pueda sacudirse, ¿verdad? Y decir que no es sinónimo, que no, alabanza es sinónimo de adoración. Mire lo que estoy diciendo. La alabanza en la adoración. En otras palabras, hermanos, la adoración, hemos dicho, es un cuerpo mucho más grande que la simple alabanza, ¿verdad? Es un cuerpo mucho más grande, que ya vimos que implica también el aspecto de mi obediencia, diaria, de mi obediencia práctica, como también vamos a ver que tiene que ver con la predicación de la palabra. Y lo digo porque algunos cuando dicen que van al templo dicen, pues yo no voy a llegar al tiempo de la adoración, yo voy a llegar al tiempo de la predicación. Como si la predicación no formaba parte de la adoración, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, la alabanza en sí forma parte de la adoración. Ahora, el libro de los Salmos nos va a demostrar que la verdadera adoración incluye un énfasis especial en la alabanza. Ya les mencioné a ustedes que de los 150 salmos, solo el Salmo 88 no incluye alguna declaración respecto a la alabanza. Ahora, si nosotros pudiéramos poner a la par el libro de Levítico y el libro de los Salmos, yo les diría que el libro de Levítico nos proyecta a la solemnidad de la adoración. Y el libro de los Salmos nos va a proyectar al gozo de la adoración. ¿Sí? Son dos cosas que en apariencia, hermanos, no pueden ser compatibles, ¿verdad? Hay quienes piensan que el gozo no puede formar parte de la solemnidad. Hay quienes pudieran pensar, ¿verdad?, que la solemnidad no incluye gozo. Tanto es así que algunas veces cuando se refiere a nosotros los bautistas y particularmente todavía aquellas congregaciones que solamente cantan himnos, les dicen los bautristes, ¿verdad? Pero porque pareciera que se hace una escisión entre la experiencia de la solemnidad y la experiencia del gozo. Y la verdad es que cuando nosotros vemos la Biblia, Levítico nos hace un énfasis en la solemnidad, los salmos nos hacen un énfasis en el gozo de la adoración. Ya lo hemos estado viendo, ¿no? En los salmos 120 al 134, y lo vamos a ver todavía más adelante de una manera muy especial en el salmo 133, ¿no? Que nos habla de esa experiencia de la comunión en adoración al Señor. Entonces, podemos decir que ciertamente la alabanza está en el centro de la adoración. Y que el libro de los Salmos, pues las alabanzas reflejan ese gozo de la verdadera adoración. Pero también podemos decir que dentro de los Salmos no solamente tenemos expresiones de gozo, también tenemos expresiones de lamento, ¿verdad? De lamento. A veces leemos en los Salmos al salmista decir, acuérdate de mí, como si Dios se hubiera olvidado de él, ¿verdad? Acuérdate de mí. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, no? Son como expresiones de lamento.
Y el lamento, hermanos, demuestra otro aspecto de la adoración bíblica, porque el lamento abre la puerta para una, ¿cómo pudiéramos llamarle? Una honestidad completa entre el adorador y el Dios a quien se adora, ¿verdad? A quien se adora. Por ejemplo, en el Salmo 10, el salmista pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué permites que los malhechores actúen en rebelión y con orgullo? Ahora, si ustedes recordarán cuando hablamos acerca de la adoración como una, como una experiencia de la gracia de Dios, decíamos que la adoración está basada en una relación con Dios. Ahora, si hay una sinceridad en una relación, no solamente se va a compartir lo que nos da alegría, sino también vamos a tener la oportunidad de compartir aquello que nos da tristeza, que nos trae pesar al corazón, ¿sí? Y es por eso entonces que en la adoración también el lamento tiene su lugar de ser, ¿no? La adoración está basada en una relación con Dios y el adorador entonces puede hablar con honestidad y con franqueza. El Salmo 10, volviendo a este salmo, termina con una declaración de confianza en Dios, ¿verdad? Él dice el salmista, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y esta declaración, como vemos de parte del salmista, pues está basada en su confianza en el Señor. Y aunque él sabía que los malhechores cometían y seguirían cometiendo injusticias, el salmista habla con confianza de que tarde que temprano Dios habrá de hacer lo que es recto y justo para con ellos. Bien, a manera también de comentario, hermanos, en este aspecto de los salmos como alabanzas al Señor, algunos salmos, ustedes han podido ver, nos declaran alguna razón específica por la cual nosotros podemos alabar al Señor, ¿sí? Algunos nos dicen de manera específica. Otros simple y sencillamente nos invitan a alabar al Señor sin necesariamente decirnos el por qué, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de salmos. Los salmos que pudiéramos llamar descriptivos, que nos dicen por qué específicamente debemos alabar al Señor, y los salmos que son declarativos, aquellos que simple y sencillamente no nos declaran una causa específica, pero nos invitan a alabar al Señor, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 150. Vamos a ver si captaron esta clasificación. El Salmo 150, ¿qué será? ¿Un salmo de una alabanza descriptiva o un salmo de una alabanza declarativa? Declarativa, ¿verdad? Porque no nos dice específicamente, simple y sencillamente dice, todo lo que respira, alabe al Señor, ¿sí? Alabe al Señor. Pero en otras ocasiones el salmista habla acerca de la liberación específica que tuvo de su enemigo, ¿no? De su enemigo. Entonces allí la alabanza es descriptiva. Ahora, vamos a pasar esto a nuestra experiencia contemporánea. Vean ustedes cómo los salmos tienen un equilibrio entre lo que es declarativo, ¿verdad? Y lo que es propiamente descriptivo. Yo les hago una pregunta. Nuestros himnos, ¿en dónde caerían? ¿En el aspecto declarativo o en el aspecto descriptivo? ¿Mande?
la gran mayoría de nuestros himnos en el himnario bautista son descriptivos. Son descriptivos. Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Defensa y buen escudo, ¿verdad? Fiel escudo. Generalmente los himnos tienen una tendencia más descriptiva. Por eso decimos que los himnos son ricos en teología, ¿verdad? Y no debiéramos olvidar de cantarlos, porque son de un contenido muy rico en teología. Pero lo que llamamos ahora coro o cantos, ¿en qué rango caen mayormente? En lo declarativo, ¿sí? En lo declarativo. Ahora, estamos en ese aspecto, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, puros coros. Y otros dicen puros himnos. Pero si nosotros pudiéramos hacer una aplicación contemporánea, diríamos, necesitamos tanto alabanza descriptiva como también declarativa. Y en este sentido podemos tener un equilibrio en nuestra adoración, ¿verdad? Pero no nos exactamente. Por ejemplo, hay un canto que dice, te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. ¿Es declarativo o es descriptivo? Declarativo, y es generalmente, es catalogado como un coro, un canto. En cambio, lo que les decía, por ejemplo, de este castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este es descriptivo, ¿verdad? Porque nos describe de manera específica lo que Dios es. Entonces, esto es sano, ¿verdad? Esto es sano, poder tener este equilibrio tanto en nuestra alabanza descriptiva como declarativa. Ahora, yo quisiera que usted se hiciera un chequeo personal en esta noche en relación precisamente con este aspecto que estamos viendo de que el Antiguo Testamento nos presenta la adoración como alabanza. Y yo le hago esta pregunta para que usted la conteste en lo profundo de su corazón. ¿Realmente usted se deleita en Dios cuando alaba? ¿Es para usted verdaderamente un deleite poder expresarse a través de los cantos, las oraciones, el culto en general? ¿Verdad? Bien, esto es algo que nosotros tenemos que sopesar, ¿verdad? Porque la adoración es alabanza, es alabanza. Bien, vamos a pasar ahora a otro aspecto importante que nos presenta el Antiguo Testamento y que emana precisamente de los profetas, ¿verdad? Los profetas nos presentan la adoración como proclamación. Vimos que las leyes de los sacrificios que vemos en Levítico, el tabernáculo que tenemos en el libro del Éxodo y del templo que vemos más adelante en la historia del pueblo de Israel, nos revelan el valor de los ritos dentro de la adoración. Sin embargo, los profetas nos van a aclarar que los ritos que no van acompañados con adoración desde el corazón realmente son actos vacíos, sin sentido, ¿verdad? Sin sentido. Cuando el pueblo de Israel comenzó a cumplir con los ritos sin corazones obedientes, es cuando Dios empezó a levantar a los profetas, que trajeron un mensaje de juicio de parte de Dios. Proclamaron que Dios ya no aceptaba los sacrificios de una nación apóstata. ¿Sí? Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Quiere decir que Dios ya no quería los ritos? ¿Que Dios rechazaba ya los ritos?
rechazaba la actitud del corazón. Y aquí tenemos que hacer una interpretación apropiada, hermanos, porque alguien puede decir, ya ven, nuestra adoración tiene que ser siempre espontánea, ¿sí? Nada de una estructura dentro del programa de adoración, porque eso no le da la libertad al Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que el pueblo adore. Realmente Dios nos enseña desde un principio que la adoración tiene estructura, pero Dios no está peleado con la estructura, ¿verdad? Dios no tiene problema con la estructura. Con lo que Dios tiene problema es con el corazón del hombre. Sí, con el corazón del hombre. Si el hombre es desobediente y así pretende que con todo y que pudiera tener una voz de un barítono de ópera o ser el ejecutante, ¿verdad? De un instrumento musical de la mejor manera y por el hecho de que lo está haciendo piensa que ya es agradable a los ojos de Dios, pues está muy, muy equivocado, ¿verdad? Muy equivocado. Bien, entonces el mensaje de los profetas era en sí mismo adoración. ¿Por qué digo esto? Imagínense, por ejemplo, alguno de los profetas del Antiguo Testamento predicando ahí en Jerusalén. Y entonces levantando su mensaje a los que iban a adorar. ¿Acaso los profetas le decían, a ver, hermano judío, ve al templo a adorar y luego vienes a escuchar la predicación? No, ¿verdad? La predicación, el mensaje que él daba, formaba parte de la adoración. Era parte de la adoración. Y lo menciono esto por lo que dije ya allá tiempo atrás, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros separamos el aspecto de la predicación del aspecto de la adoración? Como si la predicación no formara parte de la adoración. Sí, vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. La predicación, esa sí no es adoración, esa sí no es alabanza. No, la predicación es adoración. La predicación es adoración. Ahora, el mensaje de los profetas nos menciona que los ritos sin una realidad de lo que pretenden expresar no son adoración. Por ejemplo, Amós, por favor busquen Amós capítulo 5 versículos 21 y 22. Amós capítulo 5 versículos 21 y 22. Allí es donde se anuncia que Dios está rechazando los sacrificios de Israel. ¿Por qué razón los está rechazando? Amós 5, 21 y 22. Dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazaba? Porque el estilo de vida de los adoradores, ¿verdad? Era pecaminoso. Era pecaminoso. Entonces, esto realmente representaba pues prácticamente una blasfemia para el Señor, ¿no? Una burla para el Señor. Y es a veces, hermanos, lo que muchas veces como creyentes no medimos, ¿no? No medimos. Tenemos un comportamiento tan desordenado en la semana y llega el fin de semana y entonces sí, nos presentamos el domingo con el mejor rostro y la mejor actitud, ¿no? Eso realmente, hermanos, es algo que nosotros deberíamos ponernos a pensar. Isaías declaró que las fiestas de Israel eran una carga gravosa para Dios. ¿Por qué razón? Isaías capítulo 1, versículos 13 al 17, por favor. Isaías 1, 13 al 17. Dice la palabra de Dios en este pasaje.
Dice así: no me traigáis más vana ofrenda, ni incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué aborrecía todo ese sistema de adoración de parte de los israelitas? Sus manos estaban llenas de sangre, ¿verdad? Llenas de sangre. Entonces el desafío que les presenta el Señor es: lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien, ¿verdad? Bien, otro aspecto muy importante del mensaje de los profetas: la verdadera adoración requiere nuestros mejores esfuerzos, Ya lo vimos cuando veíamos la ofrenda de Abel, que su ofrenda representaba lo mejor de sus esfuerzos. Ya lo vimos en la ofrenda de Abraham de su hijo Isaac, que representaba el mejor de sus esfuerzos. En Levítico, cuando nosotros vemos lo que se demandaba de los que ofrendaban, vemos que se demandaba lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. Por ejemplo, ustedes han visto la expresión ahí en Levítico que dice que sus ofrendas tenían que ser de flor de harina, ¿sí? ¿Usted se ha preguntado qué es la famosa flor de harina? Es la harina más fina, ¿sí? No es cualquier harina, es la harina más fina. Ahora, si usted se pone a pensar, ¿en qué momento Dios empezó a dar estas demandas al pueblo de Israel? Cuando iba en el desierto, ¿verdad? Cuando iba en el desierto. Entonces, este mensaje que nosotros vemos en esos libros históricos continúa en los profetas, porque Malaquías advirtió, allá en Malaquías 1:6 al 8, de que los israelitas no trajeran animales inferiores para el sacrificio, ¿verdad? Se les hacía fácil presentar una ofrenda tuerta. Ahora, mire, y aprovecho aquí para hacer una aplicación. Hace ratito tuvimos una reunión de diáconos y dentro de las observaciones que se hacían es que algunos cuando traen sus ofrendas en especie, traen ofrendas que ya no sirven, ¿sí? Que ya caducaron o que van a caducar pronto, ¿verdad? Entonces, sí, y es lo que en un sentido Dios le dijo al pueblo, ¿no? O sea, a ver, llévale a tu sacerdote a ver si te lo acepta. Pues no, si ni tú mismo lo vas a usar o lo usas porque no te sirve, ¿por qué lo vas a dar? ¿Sí? También recuerden ustedes, por ejemplo, en el descuido que tuvo el pueblo de Israel para la casa del Señor y la reprimenda que les dio también el Señor. Dices, tus casas son artesonadas, las tienes, ¿verdad? Con todo lujo, ¿verdad? Y mi casa, mira, abandonada, ¿verdad? Abandonada. Entonces, todo esto, hermanos, nos habla acerca de que la adoración a Dios demanda de nosotros lo mejor. Otro aspecto que nosotros vemos en el mensaje de los profetas es que la verdadera adoración involucra toda la vida, toda la vida. Y en este sentido vemos que los profetas no se oponían a la adoración en el templo y los sacrificios, se oponían a la adoración que no iba acompañada de una vida recta, porque a través de la Biblia, volvemos a señalarlo, la verdadera adoración
involucra toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, en el Pentateuco, las leyes sobre la adoración están a la par con las leyes del comportamiento moral, ¿sí? O sea, ¿cuáles son más importantes, las leyes morales o las leyes que tenían que ver con los sacrificios? Las dos, las dos. Entonces, moralidad y sacrificios iban de la mano, iban de la mano. En el Nuevo Testamento, Jesús les recuerda a los fariseos que las prácticas de adoración, como la observancia del sábado, no significaba nada si no había una vida de misericordia. Y finalmente, bueno, también vemos el ejemplo de los profetas, cuando tanto la predicación como la proclamación es considerada parte de la adoración. Lo que yo les decía, ¿verdad? No es que la predicación de los profetas fuera independiente de la adoración, sino que formaba parte de la adoración. Bien, termino solamente esta noche haciéndoles una observación sobre la adoración desbalanceada, ¿verdad? Lo que pudiéramos llamar una adoración desbalanceada. Vamos a tratar de sacar algunas lecciones prácticas. ¿Hay algún peligro de una adoración que pueda ser excesivamente informal? ¿Sí? Hay peligros en aquel tipo de expresión de adoración que es considerada eminentemente informal. Porque cuando nosotros damos cabida a la informalidad, podemos de alguna manera tender a la falta de respeto, al menosprecio de la persona a la que nosotros estamos rindiendo nuestra adoración. La verdad es que da mucha pena, da mucho dolor y mucha rabia ver cómo hay ciertas expresiones de adoración en donde literalmente pues no hay absolutamente ningún respeto por la persona que se adora. ¿Sí? Ok, sí, es otro aspecto de lo que mencionábamos en lo anterior, ¿verdad? Pero en este aspecto nunca debemos olvidar que Dios es un Dios maravilloso que requiere nuestra obediencia completa. Entonces, el peligro de poder decir, no, pues vamos a hacer solamente nuestra adoración algo informal, puede llevarnos a menospreciar al Dios a quien nosotros adoramos. Pero también hay un peligro en una adoración excesivamente formal, porque nos olvidamos que la adoración bíblica es adoración de un Dios que desea desarrollar una relación con nosotros. Y entonces podemos comenzar a tratar a Dios como una deidad muy alejada de nosotros. Un enfoque demasiado formal de la adoración puede fomentar esta actitud. Y a veces, hermanos, donde hay muchísima exagerada formalidad, la gente a veces dice, pues realmente no sentí o no experimenté la presencia de Dios. Termino un poquito diciendo que a final de cuentas, y lo mencioné el domingo, a final de cuentas, lo más importante en nuestro culto no es la calidad de la música o el canto, o la excelencia en los razonamientos de la predicación, o la elaboración de las oraciones que pudieran presentar los que oran, sino el hecho de que cada persona que participa pueda realmente salir del lugar y decir, yo experimenté la presencia de Dios. La presencia de Dios realmente se manifestó. Ahora, la presencia de Dios no necesariamente se tiene que manifestar en forma excesiva, ¿verdad? En cada culto. Porque ni en el antiguo Israel fue así. Por ejemplo, usted recuerda lo majestuoso que fueron los cultos de inauguración del tabernáculo y del templo. ¿Sí? ¿Fueron cultos majestuosos o no? Realmente que sí, ¿verdad?
Y la manifestación de Dios fue increíble en esas ocasiones, ¿verdad? Pero el resto de los días o de las oportunidades en que el pueblo adoró, no hubo ese tipo de expresiones. Pero sin duda, en el corazón de los verdaderos adoradores, la presencia de Dios fue una realidad. ¿Sí? Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos procurar en nuestra experiencia de adoración.